Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un privilegio hoy estar con todos ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Vamos a orar para dar comienzo, mis amados hermanos, y poder estudiar estos principios bíblicos que son tan importantes. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos reunimos como iglesia para estudiar y meditar tu palabra preciosa. Señor, danos la sabiduría para entender y permítenos que estas clases sean de gran fruto y de gran bendición para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy yo les traigo un tema muy importante que se llama la gloria de Dios. Amén. Para poder comprender la dimensión y la importancia de la gloria de Dios, vamos a recordar en contexto a este hombre físico que hemos estado estudiando. Amén. Y sabemos que el hombre físico tiene algo importante espiritualmente hablando, que es el corazón. Amén. ¿Por qué el corazón? Porque sabemos que del corazón mana la vida, pero como hemos visto bíblicamente, también mana la muerte, porque la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, etc. Amén. Y vemos, mis amados hermanos, que debido a la debilidad carnal que tiene este hombre físico por causa del pecado, el imperio de las tinieblas intenta manipularlo, ¿sí? Y seducirlo por medio de lo que hemos visto como las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Aquellos deleites, deseos, pasiones que están en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y vimos, como hemos visto, estas concupiscencias inician como especie de huevos de áspides, como estuvimos leyendo en los videos anteriores, que en este corazón se van incubando hasta que sale y se germina es aquel parásito. Amén. Aquellos parásitos que terminan doblegando nuestra voluntad y subyugándonos, ¿sí?, a circunstancias y a pasiones vergonzosas, ¿sí?, que destruyen y matan al hombre. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, estas concupiscencias de la carne que sujetan y llevan nuestra vida a la muerte, estas concupiscencias de la carne están representadas por las tinieblas. Amén. Pero vemos que cuando el hombre nace de nuevo, ¿sí?, y escucha la palabra de Dios en medio de esa ciudad de la destrucción, pasa por un genuino arrepentimiento y nace de nuevo, entra al camino de Dios, el Padre envía a su corazón por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, envía el Espíritu de su Hijo. ¿Sí? Y aquel Espíritu de su Hijo, como hemos visto, es Cristo mismo, ¿sí?, está representado por la luz. Amén. ¿Por qué es tan importante entender esto? Para poder entender en la práctica y desde un nivel práctico cómo es esta guerra. Porque claramente hay una guerra cuando el hombre nace de nuevo. Hay una guerra clara entre la luz y las tinieblas. Y el hombre físico, ¿sí?, bajo su libre albedrío, debe escoger si decide seguir las tinieblas para muerte o debe decidir seguir la luz para vida. Amén. Por lo tanto, para entender cómo esta luz vence a las tinieblas, ¿sí?, debemos entender un principio muy importante que es la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios la vamos a conocer como el resplandor de su presencia. Amén. Y quiero invitarlos, mis amados hermanos, porque entendiendo esto vamos a entender de manera práctica y de manera un poco más en la acción cómo esta luz empieza a vencer las tinieblas. Entonces, para entenderlo debemos entender qué significa la gloria de Dios y después cómo actúa directamente en el corazón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? Es el resplandor de su presencia. Este resplandor vamos a ver que se manifiesta de varias maneras y que podemos estudiarlo según la palabra. Primero, se representa como fuego. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 24.
al principio de la Biblia. Amén. Éxodo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. Aquí es cuando Dios bajó al monte Sinaí con todo su trono, toda su gloria. Amén. Y aquí es donde Dios está en el monte Sinaí. Y aquí explica cuál es la apariencia de la gloria de Dios. Y vamos a ver que la apariencia de la gloria de Dios es como fuego. Amén. Entonces vamos a verlo, mis amados hermanos. En Éxodo capítulo 24, el versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. ¿Sí? Y la apariencia de la gloria de Jehová, ¿cómo era? Era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Entonces vemos claramente que cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la apariencia de esa gloria, ¿cómo era? Como un fuego abrasador. O sea que es bastante impresionante, ¿sí? A la luz de los que la vieron. Amén. Voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos Deuteronomio 5:23. 5:23 al 27. Deuteronomio, sí, ahí adelantico. Deuteronomio capítulo 5, y vamos a leer del 23 al 27. Otra característica de este fuego abrasador, como ya lo vimos, que es la gloria, que es la apariencia de la gloria de Jehová. ¿Sí? Vamos a ver que es temible. Es temible. Amén. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Israel, Dios les habló, ¿sí? Y ellos vieron su gloria, temblaban. Miren el capítulo 5, el versículo 23 al 27. Les voy a leer. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego. Ya sabemos que ese arder en fuego significa aquella luz que veían que era la gloria de Dios. Vinisteis a mí, dice, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí que Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego, porque esa es la apariencia de su gloria. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué pues? ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Versículo 27. Le dijeron a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Entonces, ¿qué vemos? Que ellos escucharon la voz de Dios en medio de su gloria, en medio de este fuego abrasador. ¿Y qué hicieron? Temblaron. ¿Por qué? Porque al ver esa luz tan impresionante, dijeron, si Dios nos vuelve a hablar, vamos a morir. Entonces mandaron a Moisés para que Moisés escuchara la voz de Dios y se la transmitiera al pueblo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos que la gloria de Dios es verdaderamente temible. Y es aquel resplandor de su presencia. Por eso voy a invitarlos a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 17, el versículo 9. Por eso cuando Cristo se transfiguró delante de ellos. En Mateo capítulo 9. Mateo 17, 9. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 9. Amén. Entonces cuando Cristo hizo la transfiguración delante de ellos, es decir, lo vieron espiritualmente como era, temblaban y ellos mismos quedaron muy sorprendidos. Por eso vemos, miren, les voy a leer capítulo 19, del 1 al 9. Amén. San Mateo capítulo 17 del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, esa luz ya sabemos que es la gloria de Dios. Y he aquí le resplandecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos. ¿Y qué les dijo? No temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces esto fue una gran experiencia. ¿Por qué? Porque entraron en un ambiente completamente espiritual, donde vieron a Moisés y a Elías. Amén. Pero los vieron rodeados de luz. Entonces, ¿cuál es esa luz? Como ya lo hemos visto, es la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esa luz es verdaderamente fuerte. Por eso cuando los hijos de Israel lo vieron como un fuego abrasador. Miren un ejemplo, mis amados hermanos, otro ejemplo para cimentarlo con la palabra. Miren Hechos capítulo 26. Hechos 26, 12. Amén. Hechos 26, 12. Dice así la palabra de Dios. Aquí Pablo habla su conversión y Cristo se manifestó a él. Amén. Entonces aquí vemos que él vio una luz supremamente fuerte. Tanto así que la Biblia dice que quedó ciego de la luz que le resplandeció. Amén. Entonces miren el capítulo 26, el versículo 12. Dice: Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, porque él era perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que iba a mediodía, cuando el sol está en su fuerza, pero vi una luz más fuerte que el sol. Y tanto así que lo dejó ciego. ¿Cómo será la luz tan impresionante? La luz de Dios, la gloria de Dios tan impresionante que sobrepasaba la luz del sol a mediodía. Amén. Miren el versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Por eso dice el versículo 15. Entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Esto lo vamos a ver después más detalladamente. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué vemos? Que la luz de Dios, ese resplandor de su presencia, que es su gloria, que es como un fuego abrasador y es temible. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, esa gloria es supremamente importante. Miren, hermanos, San Juan 8:12. Otra característica de esta gloria es que esta gloria o esta luz es vida. Amén. Entonces vamos a abrir, hermanos, en San Juan, capítulo 8, versículo 12. Amén. Esta luz, la cual es su gloria, es vida. Amén. Dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Amén. Entonces, Cristo es la luz misma. Amén. Él es la luz de la vida. Y el que lo sigue, ¿qué dice la Biblia? No andará en tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, esta gloria, ¿sí? Esta luz es la vida misma. Es la luz de Dios. Amén. Miren, mis amados hermanos, quiero invitarlos a que miremos otra característica. Esta gloria no solamente es vida, esta gloria es el Evangelio mismo. Amén. Quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Amén. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. Sabemos que cuando la Biblia habla de Dios con D minúscula, ¿sí? Aquí se está refiriendo al diablo. Amén. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué lo cegó? Para que no les resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el diablo ciega los ojos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Amén. Por eso, miren el versículo 6. Estos textos son un poco complejos, pero vamos paso a paso. Amén. Dice el versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es que, vuelvo a leerles, porque Dios Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Es decir, mis amados hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿sí? En nuestro corazón, como lo hemos visto, esta semilla, ¿sí? Tiene una luz, tiene un resplandor, que como hemos visto es como un fuego abrasador. Amén. Y por eso la presencia de Dios, ¿sí? Es luz. Y la presencia de muerte es tinieblas. Y hay una clara pelea entre la luz y las tinieblas. Amén. Pero la Biblia dice que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando recibimos a Cristo, recibimos la luz ¿de qué? La luz de la vida, porque esta luz es la vida misma. Amén. Por lo tanto, por eso entendemos varios textos donde dice que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Porque cuando estamos en tinieblas, aquel que no tiene el Espíritu no tiene la vida. Y aquel que está en tinieblas está muerto espiritualmente hablando. Podemos verlo comer, saltar, andar, pero si no tiene a Cristo, está muerto porque está en tinieblas. Amén. El hombre que está en tinieblas, ¿sí? El hombre que está en tinieblas está muerto. ¿Por qué? Porque le falta la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Como hemos visto claramente, es Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la gloria de Dios, como hemos visto, es el resplandor de su presencia, cuya apariencia es como fuego abrasador, que es temible, es la vida misma, y como vimos en 2 Corintios, es la luz del Evangelio, es el Evangelio mismo. Amén. Que como hemos visto, es Cristo. Entonces, mis amados hermanos, por esto la Biblia cuando el hombre recibe esta presencia en su corazón, no recibe algo, digámoslo así, no recibe algo apagado, recibe la luz, y esta luz alumbra en medio de estas tinieblas. Por eso dice, vuelvo a leerles el versículo 6, porque Dios mandó que de las tinieblas, ¿sí? ¿Qué dice? De las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo.
Amén. Entonces, mis amados hermanos, por este motivo sabemos que cuando Dios entra en nuestro corazón es como esa luz, que es como fuego, que es temible, que es vida y es el evangelio mismo. Amén. Miremos, hermanos, primera de Pedro. Voy a invitarlos a que miremos primera de Pedro. Sí, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro 1:19. Amén. Por eso miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia. Perdón, hermanos. Segunda de Pedro 1:19. Amén. En segunda de Pedro 1:19 dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, ¿en dónde? En lugar oscuro. Porque cuando Dios entra al corazón, no entró a un corazón iluminado, no, entró a un corazón lleno de tinieblas. Amén. Pero cuando Dios entra al corazón, entra a ese lugar oscuro. Vuelvo a leerles el 1:19 y 1:19. Dice así la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo mismo. Amén. Entonces, hasta que el día esclarezca y hasta que el día esclarezca, dice, vuelvo a leerles, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el lucero de la mañana hablando humanamente o físicamente hablando? Es el sol. Amén. El lucero o la estrella que alumbra la mañana, sí, es el sol. Y aquí, ¿quién es el lucero de la mañana espiritualmente hablando? Cristo. Porque como hemos visto, y en gran contexto en lo que hemos visto en los videos anteriores, hasta que esta luz salga ¿en dónde? En nuestros corazones. Tenemos esa palabra profética hasta que esta luz salga aquí, en nuestro corazón. Por esto, mis amados hermanos, quiero invitarlos a Proverbios. Miren Proverbios capítulo 4, versículo 18 y 19. Proverbios capítulo 4. Sí, el versículo 18 y 19. Quiero resaltar algo, mis amados hermanos, en estos textos. Cuando el hombre recibe la luz de la vida, que es Cristo mismo, no recibe toda su potencia, no recibe toda su gloria. ¿Por qué? Porque el hombre lo que recibe, por eso la Biblia llama que cuando Dios llega, el hombre recibe el fundamento, o lo que hemos visto como la semilla. Aquella pequeña parte que debe crecer. Miren, hermanos, Proverbios 4, 18 y 19. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cuál es la luz de la aurora? Aquella luz que aparece cuando todo está en tinieblas, es como aquel resplandor del sol, ¿sí? En su nacimiento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta luz que el hombre recibe es como la luz de la aurora, que debe ir en aumento, hasta que el día es perfecto. Y a medida que esta luz crece, las tinieblas se esparcen. Amén. Por esto, mis amados hermanos, es supremamente importante entender este principio. A medida que el hombre se perfecciona en Cristo y crece en esta luz, crece en este fuego, ¿sí? En este temor, en esta vida, en este evangelio, estas tinieblas se van esparciendo y el hombre y este corazón va siendo completamente iluminado. Amén. Por eso, cuando Dios nos mira espiritualmente, nos mira como antorchas de fuego. Miren, mis amados hermanos, Hebreos 1:7. Cuando Dios nos mira, espiritualmente hablando, nos ve como antorchas de fuego. ¿Por qué? Porque Él sabe que los que están prendidos, los que tienen el fuego del Espíritu, son hijos de Dios. ¿Amén? Por eso dice el 1:7. Dice, Hebreos 1:7. Dice, ciertamente de los ángeles dice,
El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros ¿cómo? Llamas de fuego. Amén. Entonces, espiritualmente somos la luz del mundo. Amén. Espiritualmente hablando, somos la sal de la tierra, dice la Biblia. Amén. Y esa luz debe crecer. Esa luz que es como la luz de la aurora, ¿sí? Debe crecer. Por eso volvemos al mismo principio que hemos hablado de la niñez espiritual. Porque el hombre cuando nace de nuevo no nace siendo grande, nace siendo un niño. Amén. Y el niño en Cristo es aquel que tiene esa luz hasta ahora naciendo, aquella luz de la aurora. Y el niño en Cristo, para los que no han visto el video de la niñez espiritual, resalta dos características de un niño espiritual. Uno, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué es inexperto? Porque no conoce los rudimentos básicos de la doctrina de Dios, de la Biblia. Amén. Y segunda característica de un niño en Cristo, es carnal. Porque cuando un hombre recibe la luz de la aurora, es carnal, porque aún en él hay pasiones y deseos que lo llevan cautivo a este reino de tinieblas. Amén. Por eso en 1 Corintios 3, no lo vamos a leer, pero los hermanos lo pueden leer en su casa, dice que os hablé como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el hombre debe ir madurando, mis amados hermanos, y debe ir perfeccionándose en esta luz, en este fuego, en este temor, en esta vida, en este evangelio, para poder ser usado por Dios. Porque mientras el hombre sea niño, no puede dársele una responsabilidad grande, o Dios no le puede confiar una responsabilidad de renombre, porque un niño no tiene la capacidad para responder. ¿Sí? Quiero mostrárselos, mis amados hermanos. Quiero invitarlos a 1 Timoteo, ¿sí? Capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 2. Amén. 1 Timoteo, capítulo 3, el versículo 2. Aquí vamos a ver, mis amados hermanos, en el capítulo 3, el versículo 2, vamos a ver los requisitos del obispo. ¿Quién es el obispo? Aquel que tiene esa gran responsabilidad de enseñar y dirigir a la iglesia. Amén. Y aquí habla de varias características, pero quiero resaltar el versículo 6. Amén. Quiero empezar por el 2 para que los hermanos lo miren en contexto. Dice el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Eso es una característica de un hombre que es usado por Dios. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El versículo 3, no dado al vino, etc. Pero miren el 6. ¿Qué dice? No un neófito. ¿Quién es un neófito? Un niño en Cristo. Dice, un neófito no puede ser obispo. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, ¿por qué el hombre no recibe de una vez toda la potencia de su poder? Porque el hombre debe ir madurando para saber cómo administrar la gracia de Dios. Si este hombre físico recibe poder sin haber madurado, lo más claro es que va a entrar, como dice el apóstol, en envanecimiento, ¿sí? Y va a caer en lazo del diablo. Por eso el hombre debe aprender a usar el poder de Dios y a ir madurando para poderlo administrar. Por eso, poniendo un ejemplo paralelo, un niño no se le da un cuchillo porque se saca un ojo, pero un cuchillo es muy útil. Amén. Entonces Dios le da poder a aquel que va madurando y puede administrarlo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, ese fuego, este temor, esta vida, este evangelio que está en nosotros, amén, es el que nos limpia y es el que nos purifica, ¿sí? Miren, hermanos, Números, voy a invitarlos, a Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3. Malaquías queda antes de Mateo. Amén. Entonces, en Malaquías capítulo 3, el versículo 2 y 3, mire lo que dice la palabra. Esto es la profecía del día de Dios. Amén. Cuando Dios va a juzgar al mundo. Dice en el capítulo 3, el versículo 2 y 3. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Que este fuego, esta gloria de Dios, este fuego que viene de Dios, purifica. Amén. Porque es como jabón de lavadores. Es un fuego purificador. En la ley, mis amados hermanos, sabemos que la ley, como lo hemos visto anteriormente, es sombra y figura de las cosas celestiales. Lo que se debía purificar con fuego se purificaba, y lo que se debía purificar con agua se purificaba. Miren, hermanos, Números 31:23. Números, al principio de la Biblia, mis amados hermanos, antes de Deuteronomio. Amén. Números 31:23. Dice la palabra de Dios: y todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrán de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Entonces todo lo que no era resistía al fuego debía ser purificado con agua, pero lo que resistía fuego debía ser purificado con fuego. Por eso la Biblia dice que este fuego es como jabón de lavadores, y este fuego abrasador, ¿cuál es? La gloria de Dios. Amén. Es esa luz, ¿sí? Es ese resplandor de su presencia, ¿sí? Que hace temblar ¿a quién? A las tinieblas. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando veamos a Dios, y el día grande de Dios va a ser un día temible. Amén. Miren Malaquías 4:1, mis amados hermanos. Volvamos a Malaquías, ahí atrás de Mateo. Atrás de Mateo. Amén. Malaquías capítulo 4, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, dice la palabra, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, o sea, los que andan en tinieblas, amén, bajo sus propias concupiscencias, como ya hemos visto, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama, ni raíz, ni rama. Es cuando venga el fuego de Dios. El que sea tiniebla será destruido, pero el que sea luz, el que sea fuego, se unirá a su cabeza, que es Cristo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, miren el versículo 2. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ya vimos que es el lucero de la mañana. Amén. Que es Cristo. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, porque habrá mucha alegría. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando Dios, mis amados hermanos, porque dice la Biblia que va a venir, y va a venir con gran poder y gloria. Miren, hermanos, Marcos 13:24. Marcos 13:24. Es importante que les lean los textos, porque es importante siempre cimentarlo y confrontarlo con la palabra. Amén. Por eso en Marcos 13:24 dice la Biblia, mis amados hermanos. Miren lo que dice, les voy a leer hasta el 26. Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que ya sabemos que es Cristo, que vendrá en las nubes, ¿cómo? Con gran poder y gloria. Amén. Entonces, cuando Dios aparezca, van a ver este fuego abrasador, van a ver su temor, van a ver la vida misma, y van a ver al Evangelio vivo y eficaz. Amén. Por esto, mis amados hermanos, miren Isaías 33:10. Isaías, capítulo 33, versículo 10. Amén. Por eso dice la Biblia que nosotros somos antorchas de fuego y vamos a ser transformados, ¿sí? Vamos a dejar este cuerpo de la humillación, dice la Biblia, y seremos semejantes al cuerpo de Cristo. Por eso dice en el 33:10, dice: ahora me levantaré. Aquí habla del día que vendrá. Amén. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado. Ahora seré engrandecido.
concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos, mire lo que dice en el 12, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Amén. Oíd los que estáis lejos, los que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, porque el pecador que esté dentro del pueblo de Dios, que ande en tinieblas, va a ver el rostro de Dios mismo. Los hipócritas, miren, versículo 14, los pecadores asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y dice el versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. En otras palabras, mis amados hermanos, ¿quién entrará? ¿Quién podrá habitar con las llamas eternas? Los que verdaderamente son luz en medio de ella. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, para poder vencer las tinieblas, poder vencer todas estas concupiscencias que inician en nosotros como deleites de pecado, ¿sí? Como estos huevos de áspid, pero que después nacen y cogen control de su víctima. Para poder vencer esas tendencias debemos entender que debemos crecer en la luz del mundo, en la luz de la vida, que es Cristo, que es aquel fuego abrasador, que es temible, que es vida y es el Evangelio mismo. Por eso cuando la presencia de Dios, ¿sí?, llega a los corazones o llegaba a alguna aldea, los que estaban endemoniados, los demonios eran atormentados, como le dijeron los demonios a Cristo cuando estaba liberando al endemoniado gadareno. ¿Por qué nos atormentas? ¿Por qué son atormentados? Porque espiritualmente, no lo vemos con nuestros ojos, pero espiritualmente el fuego de Cristo, ¿sí?, los consume como estopa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, quiero invitarlos al Salmo 84, 11 y 12. El Salmo 84, 11 y 12. Amén. El Salmo 84, 11 y 12. Dice así la palabra: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a ir mirando cómo hacer crecer esta presencia de Dios en nosotros, la cual es fuego, la cual es temible, la cual es la vida misma, la cual es el Evangelio. Amén. Y para que el fuego crezca, hay que mantener la leña. Amén. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Amén, mis amados hermanos. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para entender que la gloria de Dios es el resplandor de su presencia, que tiembla las tinieblas al ver la presencia de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta noche. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Permite que estos principios bíblicos, Señor, entender que somos fuego, Señor, delante de ti, que somos la luz del mundo, porque tu presencia alumbra nuestros corazones y que aquella luz de la aurora debe perfeccionarse hasta que el día sea perfecto, hasta que aquel sol de la mañana, Señor, aquel lucero de la mañana sea perfecto en nuestros corazones, Padre mío. Ayúdanos, Señor, para perfeccionarnos delante de ti y tener la autoridad, tener el poder y el señorío que tú nos diste a través de Cristo, Padre Santo, para poder vencer las tendencias, las cadenas, los yugos, los pensamientos, Señor, y poder vencer en tu nombre, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos, Dios mío. Tú eres sol y escudo, dice la Biblia, Señor. Gracia y gloria dará Jehová a aquellos que te aman. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Recuerden que si hay dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, pueden dejarlas en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente.